Hola, hola, saludos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Estamos en este tiempo hermoso para traer un mensaje, traer la palabra de Dios. He titulado esta prédica, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Damos gracias al Señor. La palabra se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la poderosa palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, declarando que esta palabra cumple, oh Dios, el propósito por el cual tú la envías. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Fortalécelos, Padre. Trae paz en sus corazones, Padre. Y danos más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Nueva Traducción Viviente, esta misma palabra, nos dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. Aquí el autor de los Hebreos nos invita a tomar 4 pasitos, amados. 4 pasos importantísimos para seguir avanzando en nuestro caminar cristiano, como hijos, como amados, como escogidos. El primer paso que nos da esta porción de la palabra es despojémonos, quítense todo peso que nos impide correr. Y mientras meditaba en esta palabra, despojarse, ¿verdad? Es quitarse, es algo que está sobre nosotros, sobre nuestra vida, y hay que quitárnoslo, hay que despojarnos de todo peso que nos impida correr. ¿Y qué cosas muchas veces nos hacen correr? Nos impiden correr en el camino como hijos de Dios, como cristianos. Bueno, el rencor, hay cosas que ese peso del rencor a otros, al que nos hizo daño, al que nos hizo mal, la vanagloria, el deseo por vanagloriarse, por nosotros ser famosos, nosotros ser elogiados, nosotros ser aplaudidos. La falta de perdón también puede ser algo que trae un peso sobre nuestras vidas, que no nos deja avanzar. La falta de perdón es muy importante que la trabajemos, amados. Hay que perdonar para nosotros ser perdonados. La misma palabra lo establece, ¿verdad? Que si nosotros no perdonamos, nuestro Señor no puede perdonarnos a nosotros. El odio, el orgullo, el amor al dinero es otra cosa, ¿verdad?, que muchas veces nos hace detenernos. El afán, ¿verdad? Ese afán, esa desesperación que muchas veces nos da en el caminar, que nos desespera. Los miedos también es algo que nos puede detener. Muchos miedos, los celos, amados. Tantas cosas, ¿verdad?, que en nuestra vida vienen a hacer peso a nuestra vida para hacernos el caminar más difícil.
como hijos de Dios, como cristianos. Y tenemos que despojarnos. Este libro de los Hebreos, este versículo que acabamos de leer, nos está hablando de despojarnos, de quitarnos de todo ese peso para que no nos impida más correr el camino que tenemos por delante. Especialmente, el número 2 dice, especialmente del pecado que fácilmente nos hace tropezar. Él enfatiza, ¿verdad?, que nos quitemos, nos despojemos de todo peso, pero especialmente también del pecado que fácilmente nos hace tropezar. Porque como dice en el Salmo 5.3 creo que es, tengo ahí 5.3 anotado, pero no estoy segura, porque el Salmo 5.3 es como que otra. Pero dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, amados, que el pecado va siempre delante de nosotros y tenemos que cuidarnos de que ese pecado no nos haga tropezar, de que ese pecado no nos haga caer, de que ese pecado no nos haga detenernos, porque muchas veces en el caminar, cuando comenzamos a caminar con el Señor, ese pecado que todavía, ¿verdad?, va delante de nosotros, quiere siempre tomar control de nuestra vida, y tenemos que nosotros mismos declarar, ¿verdad?, inoperante ese pecado, no permitir que el pecado que está en nosotros aún se establezca, o que ese pecado nosotros lo dejemos fluir en nuestras vidas. Tenemos que ser constantes, ¿verdad? Tenemos que ser como hijos de Dios amados, y renunciar a todo aquello que nos lleva a pecar o a hacer las cosas contrarias a lo que Dios nos ha hablado. Y esto es algo constante, esto es un día a día, amado. Esto es un día a día. Nosotros vamos creciendo cuando reconocemos que Dios es el que nos guía y que la palabra de Dios es la que está estableciéndose en nuestras vidas y en nuestros corazones, y tenemos que permitir que esa palabra comience a fluir de nuestro ser. Tenemos que aprender a renunciar a todo aquello que sabemos que está mal, y que constantemente se lo presentamos al Señor y pensamos, el Señor ya me perdonó. Amado, no, el Señor claro que sí nos perdona, pero nosotros tenemos que muchas veces tomar control de todas estas cosas que muchas veces vienen a nuestras vidas para hacernos daños y para hacernos caer. En Génesis 4.6, ya eso lo hemos compartido anteriormente, que es la historia de Caín. Génesis 4, de 6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente es la que te voy a leer, que dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso. Disculpa, que se me fue por aquí y ansioso, fíjate cómo dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ay, disculpen, que tengo el teléfono puesto aquí y se estaba cayendo, disculpen. Y tú debes ser su amo. Qué poderoso, ¿verdad? Tú debes ser su amo, fíjese. Nosotros no podemos ser esclavos más ya del pecado, amados. Tú tienes que aprender, como hijos de Dios, a renunciar a todas las cosas que nos hacen pecar. A todo eso que nos lleva siempre a hacer lo malo delante de Dios. A hacer las cosas a nuestra manera. A hacer las cosas con estrategias humanas, con estrategias de maldad, amado. Muchas veces nosotros hemos sido durante mucho tiempo, muchos años, llevamos haciendo las cosas de una manera muchas veces hasta ilícita. Queremos obtener beneficios, queremos obtener muchas cosas en nuestra vida y muchas veces tomamos decisiones de hacer las cosas a nuestra manera y permitimos que el pecado nos domine, que el pecado sea nuestro amo y nosotros ser esclavos de ese pecado. Pero fíjense cómo le dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta, al acecho
y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tú eres el amo del pecado. El pecado no puede ser tu amo. Tú tienes que decidir que el pecado hasta aquí, darle un stop, decir basta ya, ya no me vas a dominar, ya no más voy a ser tu esclavo. Para poder avanzar, tenemos que recordar que nosotros queremos, como hijos de Dios, avanzar. Nosotros queremos seguir. Nosotros no podemos estar pensando que nuestra vida es una vida estancada. Dios nos está llamando a avanzar, a continuar, a seguir creciendo, a seguir avanzando, a acercarnos cada día más a Él y a sus propósitos. El paso número 3 que nos habla es correr con paciencia o perseverancia. Amado, fíjate cómo dice, correr con paciencia o perseverancia. Y correr a mí me habla de permanecer ¿en qué? En movimiento, de lo que te estaba hablando. Y es un movimiento continuo. No podemos detenernos, así que porque es un largo camino que debes recorrer, que debes correr. ¿Con qué? ¿Y cómo lo vamos a correr? Con paciencia. La paciencia debe siempre estar colgada en nuestro corazón. Y de esto hablamos la vez pasada que nos reunimos, de la paciencia, amado. La paciencia nos habla mucho de nuestra confianza en Dios, en sus tiempos, en sus maneras, no a las maneras de nosotros. Descansar completamente en Él sin desespero, con gozo, gozándonos en ese tiempo de espera. Porque los que esperan, como dice la palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, amado. Tendremos nuevas fuerzas. Tenemos que permanecer esperando con paciencia, esperé. Pacientemente esperé en Jehová. Amén. Y nos habla también de la perseverancia, que es tan importante, porque no podemos darnos por vencidos. Todo camino que emprendemos debe estar acompañado de esa perseverancia, de ese deseo por culminar, por cumplir lo que nos hemos determinado a hacer. Muchas veces en el camino hay mucha gente que suelta los guantes y dice hasta aquí no voy más. No, amado, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros perseveramos, nosotros continuamos, nosotros seguimos creyendo. No importa lo que estemos viendo, seguimos creyéndole a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el número 4 que nos menciona es poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y no es por menos, y la última, y no es por menos importante, porque es la más importante. Tenemos que saber dónde tenemos fijado nuestros ojos, dónde tienes fijado tus ojos. ¿Hacia dónde estás mirando? Pregúntate muchas veces cuando estás desesperado, cuando te sientes desanimado, cuando te sientes cansado, te estás desenfocando, dejaste de mirarlo a Él, te fijaste en la situación, pusiste tu mirada en la tormenta, pusiste la mirada en la enfermedad. Y eso nos hace debilitarnos, eso nos hace sentirnos cansados, agotados, muchas veces desanimados. Tú tienes que saber quién es el que va contigo, quién pelea por ti. Muchas cosas en el camino se levantan, amado. Muchas personas que muchas veces nos traicionan, muchas veces nos hablan a nuestras espaldas y nos enteramos. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay una historia, amado, hay una historia que nos habla de esto y está en el libro de Mateo, capítulo 14, del 22 al 23, y te lo quiero leer. Es cuando Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí él solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, imagínense, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aleluya. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué poderoso. Varios aspectos que debemos de considerar en esta historia, mis amados. El del versículo 22 que dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es Jesús, fue Jesús quien los hace entrar en la barca. Él conocía lo que les iba a ocurrir en el camino, amados, pero aún así los hizo entrar. Jesús siempre está en control y aún conociendo que vamos a atravesar por adversidades, muchas veces Él te envía. A veces te va a pedir que camines. Tú debes confiar en que si Él está en el asunto, Él tiene el poder también para socorrerte y para ayudarte. Fíjate que Él mismo le dijo, vayan. Y a ver exactamente cómo fue que le dijo. Y los hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Fue él el que los hizo entrar en esa barca. Y aún Jesús sabía que en esa barca, que en el camino se iba a levantar una tormenta, pero aún así quiso que entraran. Porque Él quiso que confiaran, que aprendieran a confiar. Muchas veces nosotros decimos, si Dios nos envía, todo va a estar bien. Hermano, aunque Dios nos envíe, muchas veces las tormentas se van a levantar en el camino. Se pueden levantar. Lo importante es que nosotros sepamos quién está con nosotros, quién pelea por nosotros y descansar en Él. Fíjense en el versículo 23 que dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús se va a orar. Y se encontró solo en aquel lugar, y la barca ya estaba siendo azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Aunque nuestro Señor Jesús te envía a hacer algo, eso no significa que en algún momento los vientos soplen, que los vientos soplen en tu contra. Fíjese cómo Jesús los envía y Él se va a orar y encontró en aquel lugar y la barca, y Él ya sabía que aquella barca se había encontrado con aquella tormenta en el camino. Pero más a la cuarta vigilia, los versículos 25 al 27 dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Mira, amado, confía en sus tiempos. Porque dice aquí en la misma palabra que a la cuarta vigilia fue hacia ellos. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde, no se adelanta. Siempre llega en el momento preciso, amado. Aunque tú no lo entiendas. Y usted pueda pensar, ¿por qué le dijo que entraran a la barca si él sabía que en algún momento los vientos se iban a soplar en contra de ellos? La paz nuestra no debe estar en las circunstancias de la vida, sino en Él, en aquel que te llamó, que tiene el poder para ayudarte en medio de las crisis, en medio de las situaciones de la vida. Aunque no entiendas las cosas, confía, descansa en Él.
Siempre Él tiene una palabra de ánimo para ti. Lee la palabra en medio de la crisis, descansa en su palabra, adórale y cree que Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y no perecerás. La plaga no llegará a ti porque el amor y el cuidado de Dios está contigo. Y tienes que recordar que Dios está contigo como poderoso gigante. Y Él guarda tu entrada y Él guarda tu salida desde ahora y para siempre. Entonces el versículo 28 al 32 dice que entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: pues ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. No te desenfoques. Hoy quiero decirte, hoy de parte del Señor te está diciendo: no te desenfoques por los vientos contrarios. Mantén tu mirada en Jesús. Él fue quien te llamó, y cuando Él te llama y tú obedeces, aún los vientos contrarios y las olas que se levantan contra tu barca, Él tiene el poder para calmarlos. Descansa en Él, porque Él cuida de ti. Y si tú perseveras descansando en Él, podrás alcanzar todo lo que Él ha hablado de ti. Pedro se hundió. Cuando Pedro fue que se hundió, cuando miró los vientos. No mires el problema, no mires la situación, no mires la enfermedad, no mires la escasez. Míralo a Él, que Él tiene el poder para sostenerte en medio de la prueba, de las aflicciones, de la enfermedad, del dolor, del engaño, de las traiciones. Jesús está contigo. Pon tu mirada en Él. No importa lo que estés viendo hoy, ten la plena confianza de que Jesús está en tu barca y Él tiene cuidado de ti. No perecerás, sino que te gozarás y testificarás lo que Dios ha hecho en tu vida y en la casa tuya y en la de los familiares tuyos, amados. No te desenfoques. Con tu mirada puesta en Él. ¿Dónde está tu mirada puesta? Descansa en Él. En Hebreos 12:2 termina diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto tu mirada en Él. Él tiene el poder para guardarte, Él tiene el poder para sanarte, Él tiene el poder para sostenerte, Él tiene el poder para cuidarte. Jesús tiene el poder para sanarte, para libertarte, para cuidarte. Y no importa lo que se levante, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, en su poder, en su amor, en su gracia, en su favor, porque somos hijos, amados. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Así que descansa plenamente en Él, porque Él tiene un cuidado especial de tu vida, la de los tuyos y de tus familiares. Orando y clamando, amados. Orando y clamando y descansando en que Él tiene cuidado de ti. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, Señor, declarando, Padre, que tú aumentas la fe de tus hijos, que tú aumentas nuestra fe, Señor, que tú nos das más allá, Señor, de nuestras expectativas, que tú rompes, Señor, pensamientos, Padre, que no nos quieren dejar avanzar, que nosotros podamos, Señor, Padre, quitarnos, despojarnos de todo peso, Señor, y del pecado que nos asedia, Padre. Padre, te pido en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, revelando, Señor, esas áreas en nuestra
nuestras vidas que deben ser quitadas, que deben ser despojadas, Señor, de nuestras vidas, Padre. Trae convicción, Señor, de pecado y enséñanos a vivir una vida plena, Señor, una vida recta, una vida guiada por tu Espíritu, Padre. Aumenta su fe, que aún en medio de las adversidades ellos puedan sostenerse de ti, mirándote a ti, Señor. Padre, que ellos no se desenfoquen, Señor, cuando vean los vientos contrarios, que ellos no se desenfoquen cuando vean las adversidades, sino que descansen completamente en ti, de que tú tienes cuidado y que tú, Señor, tienes cuidado y que en la barca, Señor, te encuentras. En nuestra barca, Señor, estás, Padre. Padre, gracias porque tienes el poder, Señor, para cuidarnos, para protegernos. Padre, gracias por tu fidelidad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado y te damos gracias, Padre. Amén, amén. Bueno, mis amados, un abrazo. Que nuestro Señor los siga fortaleciendo. Sabemos que aún, ¿verdad?, hay tiempos difíciles que quizás se aproximan, pero nuestra mirada debe estar puesta en Él, porque Él nos sustenta, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra guía. Descansa en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Un abrazo, un beso, que Dios les continúe bendiciendo.